Hola, en este video quiero mostrarles el proceso para poder realizar la animación de un vaso que se está llenando con agua. Es esta animación que tenemos ahorita en pantalla y es una animación que se ha creado en bucle y que es perfecta para compartir en redes sociales. El proceso es muy sencillo y los iré guiando paso a paso para poderlo realizar. Lo primero es que he creado una nueva composición. Esta composición tiene las siguientes características. Le he colocado una anchura y una altura de 1080 píxeles para que sea cuadrado. He colocado ese valor en ambos apartados. Estoy utilizando una proporción de píxeles cuadrados y estaré utilizando una duración de 5 segundos. Como colocaré mi propio fondo, no importa qué color de fondo utilice para trabajar. Yo estoy utilizando el blanco por si quieren que ese sea su color para iniciar en esta composición. Haré un clic en aceptar. Y ahora como primer paso voy a crear un nuevo sólido. Así que me voy al menú capa, nuevo sólido. Verifico que la anchura y la altura de este nuevo sólido sean exactamente del tamaño de mi composición para que quede exacto. Le cambiaré el nombre a fondo principal. Y en la parte inferior haré un clic y puedo seleccionar cualquier color que desee aplicar. Estaré utilizando un color púrpura con mayor carga de negro y hago un clic en aceptar. Hago nuevamente clic en aceptar en la ventana de configuración de sólidos. Y ahora iré a la área de capas y bloquearé el fondo para asegurarme que no lo muevo por accidente. El color de fondo que ustedes seleccionen puede ser el que ustedes prefieran y no es necesario utilizar la misma paleta cromática que yo estoy utilizando para este video. Ahora lo que haré es crear el vaso. Como utilizaré la herramienta pluma, tendré como guía la cuadrícula base. Esta la podemos abrir desde los iconos que se encuentran en la parte inferior del visor y precisamente en este icono en el que nos permite seleccionar los diferentes tipos de márgenes, cuadrículas, líneas guías y reglas. Utilizaré la cuadrícula como guía. Y también podríamos utilizar, si queremos tener una mejor visualización, la cuadrícula proporcional. Como estamos trabajando un único elemento, la cuadrícula proporcional será la que mejor me funciona. Así que ocultaré la cuadrícula y me aseguraré de tener activada la cuadrícula proporcional. Ahora iré a la barra de herramientas y seleccionaré la herramienta pluma. Eliminaré el trazo haciendo un clic sobre el texto en azul, trazo, y seleccionando ninguno. Ahora aceptar. Y como color de relleno seleccionaré blanco. Ahora utilizaré esta cuadrícula proporcional para poder guiarme. Empezaré en la primera línea horizontal y utilizaré de margen 2 cuadros. Así que exactamente en este vértice colocaré mi primer nodo. Ahora iré a la parte de abajo, exactamente también a la última línea para dejar el mismo espacio de la parte superior. Y en lugar de únicamente dejar 2 módulos o 2 cuadros de margen, dejaré 3. Eso le creará la línea diagonal para darle la forma al vaso. Ahora a 2 módulos y dejando siempre 3 de espacio, manteniendo presionada la tecla Shift, colocaré el tercer nodo. Y ahora iré a la parte superior, dejando 2 módulos y colocaré el siguiente. Ahora presiono Shift y vuelvo al principio para crear una figura cerrada. Ahora ya tengo la forma de mi vaso. Puedo ir a las opciones de cuadrícula y desactivar la cuadrícula proporcional. Cambiaré a la herramienta selección y ahora ya tengo el vaso creado.
Voy al área de capas y cambiaré el nombre a vaso. Bloquearé también esta capa porque ahorita solo me servirá como una referencia. Ahora crearé la forma ondulada que servirá para llenar este vaso. Iré a la herramienta rectángulo, seleccionaré un color que represente el agua. Estaré utilizando un color cian, pero también pueden utilizar un color diferente. Hago un clic en aceptar y trazaré un recuadro asegurándome que este recuadro es mucho más grande que el vaso y que queda totalmente cubierto. Así que lo haré desde este punto hasta este otro punto. Cambiaré en las capas el nombre a agua. Y para poder crear la apariencia ondulada tenemos diferentes opciones. Lo podemos hacer manual utilizando la herramienta pluma, pero también lo podemos hacer utilizando un efecto. Lo haremos utilizando un efecto para poder facilitar el proceso. Así que voy al menú efecto, voy a distorsionar y luego selecciono deformación con ondas. Hago un clic y ahora se abre el panel de controles de efectos. Con este panel puedo manipular la apariencia de estas ondas. En la parte superior me aparece la altura de onda. Si aumento ese valor, veremos que la altura se vuelve mucho más pronunciada, o si lo reducimos, se vuelve menos pronunciada. Y en la parte inferior tenemos la anchura de onda, que nuevamente al aumentarlo, veremos que se va ampliando la anchura que tenemos de esta onda. Trataré de dejar un aproximado de 4 ondas para este efecto que vamos a crear. Y ahora lo tenemos ya listo. Regresaré a mis capas y animaré por posición esta onda. Colocaré mi indicador de hora actual en el segundo 0. Manteniendo seleccionada la capa, presionaré la tecla P para abrir la propiedad posición y activaré con el cronómetro. Ahora moveré el indicador de hora actual hasta el segundo 3 y añadiré otro fotograma de posición. Ahora ya tengo el fotograma final y el fotograma inicial. Si regresamos el indicador de hora actual al fotograma inicial, podremos bajar estas ondas y colocarlas fuera del vaso, para que cuando vaya haciendo la posición hacia arriba, el vaso se vaya llenando. Lo dejé hasta el segundo 3 precisamente porque quiero crear un bucle o un loop. Entonces, al llevar nuevamente el indicador de hora actual al segundo 5, bajaré el agua para que vuelva a salir. Si hago la previsualización, veremos que ahora el agua sube y en ese mismo instante baja. Esto nos dará la sensación que el vaso se está llenando y que se está vaciando. Podemos cambiar las velocidades moviendo las distancias entre los fotogramas clave. Si lo que queremos es que tengan una duración similar, deberíamos de colocar el fotograma clave de posición en el fotograma 15 del segundo 2 y así tendríamos una misma velocidad para llenarse y también para vaciarse. Ahora ya tenemos creado nuestro bucle. Lo único que falta es poder colocar el agua dentro del vaso. Y para esto utilizaremos la opción de mate alfa, que nos permitirá colocar fácilmente esta capa dentro de esta. Voy a mis capas y desbloqueo la capa vaso.
En la parte de la derecha vemos que está una opción que se llama mate de seguimiento. Si no les aparece, la pueden activar desde los iconos de la zona inferior izquierda, precisamente desde el segundo icono. Para muchos va a verse de esta forma y no van a encontrar el mate de seguimiento. Pero si activamos el segundo icono y este se vuelve azul, veremos que tendremos esa opción. El mate de seguimiento funciona aplicando ese efecto o aplicando esa propiedad a la capa superior. Entonces, en este momento tenemos agua y no nos da ninguna opción para poder seleccionar ningún tipo de seguimiento. Pero la capa vaso, que ya la he desbloqueado, sí nos da la opción. Podemos hacer un clic en ninguno y vean que de manera predeterminada nos aparece mate alfa y el nombre de la capa al cual va a afectar. Seleccionaré este como una prueba. Hago la previsualización y vean que ahora ya tenemos este movimiento. Sin embargo, como es la capa vaso la que está afectando al agua, no mantiene el color de la capa agua, sino de la capa vaso. Pero como lo que necesitamos es que se mantenga el color del agua, vamos a bajar primero la capa antes de aplicarle ese efecto. Presionaré comando Z. Para hacer esto, iré a la capa vaso y en seguimiento mate le seleccionaré sin máscara de seguimiento. Bajaré la capa agua porque a esta hora es a la que le quiero aplicar el seguimiento mate. Vean que ahora la capa vaso ya no tiene la opción porque no tiene una capa superior a la cual afectar. Y ahora seleccionaré en la capa agua de ninguno a mate alfa vaso. Ya lo hemos cambiado y si hacemos la previsualización notaremos que no pasa nada. Esto es un error común y se debe a que al principio utilizamos la capa vaso para poder aplicar un mate de seguimiento. De manera automática ocultó la capa agua. Entonces, si hacemos este proceso y luego cambiamos de capa para poder aplicarle a este el seguimiento adecuado, debemos asegurarnos de ir a la capa que anteriormente fue afectada y mostrarla. Una vez que se muestre la capa, podremos hacer nuevamente la visualización y ahora ya tendremos este efecto de el vaso de agua llenándose. Ahora que ya tenemos la animación realizada, podremos agregar algún otro tipo de detalle. Incluso podríamos tener un contorno del vaso para dar la impresión que se encuentra vacío y que se va llenando a la hora de ir subiendo la capa agua. Lo vamos a hacer en este momento. Seleccionamos la capa vaso y presionamos comando D. Recordemos que esta capa está oculta, así que tendríamos que mostrarla. Si movemos el indicador de hora actual, daremos cuenta de que no vemos el agua y eso es porque el vaso 2 está sobre el resto. Esto no es importante en este momento porque no utilizaremos una figura rellena, sino una figura con trazo. Vamos a la palabra relleno y hacemos un clic y seleccionamos ninguno y hacemos un clic en aceptar. Vamos a la palabra trazo, seleccionamos el segundo icono de un color sólido y hacemos un clic en aceptar. Y ahora, si volvemos a hacer la previsualización, veremos que la silueta o el contorno del vaso siempre está visible. Y cuando hacemos la previsualización, este se llena de agua y se vuelve a vaciar, dejando siempre esta forma y esta figura del vaso para que se pueda comprender la forma
que se está llenando y que se está vaciando, aunque no esté el agua visible. Espero que este tutorial rápido haya sido de ayuda y que sirva también para dar los primeros pasos en la aplicación de efectos y en la utilización de los mates de seguimiento que nos permiten crear este tipo de máscaras para efectos interesantes. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.